Hola Ceci, Hola Ángel, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ceci, estoy muy contento que podamos tener este diálogo. Me gustaría contar que vos fuiste mi profe en el año 2016. Fuiste la persona que estuviste acompañando ese último momento de formación docente. Yo ya había cursado todas las materias teóricas, me quedaba solamente la práctica y me volví a Colonia a trabajar. Y vos estuviste acompañando ese momento, que es un momento súper importante. Pero además de por esa circunstancia, también por cómo sos y por la relación que creamos, de alguna manera marcaste el tipo de profesional que soy, o intento ser al menos. Y por eso me gusta mucho que hablemos de la planificación. Ya ahora vos vas a poder contar lo que pensás de ella, pero creo que es una de las partes de nuestra profesión donde nos jugamos más por entero, porque no es solo lo que queremos hacer, no es solo lo que está en el programa, no es solo lo que escribimos, sino que ahí se pone la totalidad de lo que somos, nuestros valores, nuestros objetivos, nuestras creencias, nuestras potencias también. Entonces, bueno, para empezar por algún lado, quería empezar preguntándote, así en términos muy generales, ¿qué rol te parece que tiene la planificación en la enseñanza de la filosofía? Pensando en la planificación no solo como el documento que escribimos, que por supuesto tiene su parte y podés también hablar acerca de eso, pero pensando sobre todo en este acto creativo de proyectar, imaginar, fantasear, seleccionar, filtrar qué va y qué no va para llegar a tener una imagen de lo que vamos a querer hacer en un futuro. Como vos lo dijiste recién, creo que el pensar la clase es una de las cosas más importantes. Eh, lo más importante es el encuentro con el estudiante, la clase en sí misma, pero que ese encuentro esté pensado previamente me parece que es fundamental. No solamente importante, es fundamental, tiene que estar siempre. Eh, el documento puede acompañar o no, a mí me parece que debe acompañar, y ahí haría la salvedad del documento que hacemos para ser leído por otros docentes, que puede ser el profesor de didáctica, el inspector, el director, y el documento escrito que hacemos para nosotros mismos. Ese no puede faltar nunca, ni siquiera cuando llevamos 40 años de trabajo. Claro. Porque ese documento escrito es el que nos va permitiendo ir pensando y repensando la clase, ¿no? Y al ponerlo por escrito aclaramos esas ideas que van surgiendo y que yo diría que no están solamente cuando me siento a pensar la clase, sino que me acompañan permanentemente desde el momento en que decido que voy a dar esa clase y cuando estoy lavando los platos, cortando las papas y haciendo, siempre estoy pensando. Pero entonces en algún momento hay que, creo yo, hacer como una pequeña escritura, un punteo, para organizar esas cosas que voy pensando en momentos diferentes. Porque creo que la planificación de la clase se va haciendo y gestando a lo largo de varios días, no solamente unas horas antes de Claro. llevarla adelante. Por eso me parece que es importante, porque es el pienso que me permite que ese encuentro tenga el mayor de los sentidos. Claro, y es interesante esto que decís y que creo que, por lo menos en mi caso, refleja la experiencia que hay como distintos momentos y sí, distintas dimensiones del planificar. Hay una parte que sí, que te sentás y escribís, revisás bibliografía, estás como, ahora estoy trabajando y se nota que estás trabajando, pero después eso, estás lavando los platos, o estás lavando los pisos, filosofar lavando los platos creo que es una típica. Y Sí, estás en eso, y estás pensando y estás elaborando. A veces tenés como ciertos estudiantes que son como arquetípicos, que pensás, bueno, ¿qué voy a decirles? ¿Qué me van a decir? sí. Y eso también es Yo creo planificar. que eso es planificar la clase, es decir, pensar esa clase para ese momento especial. Y bueno, y como uno tiene varios grupos donde puede dar exactamente los mismos temas, pero de forma diferente, también uno va replanificando en el mismo momento en que va planificando. Algo que no sucede al principio, que tenemos un grupo solo y que lo pensamos para ese grupo, después tenemos que poder tener la experiencia adquirida de
de ir viendo los diferentes grupos y cómo esa idea general la vamos adecuando a cada uno de los grupos en diferentes momentos del año. Entonces, también es bueno eso, que es todas esas ideas que van recorriendo en ese pienso, vayan siendo plasmadas para lo que nos sirve para nosotros. Por eso el documento escrito creo que tiene una relevancia. Uh-huh. Sí. Está bien interesante esto que decís y está bien, creo, señalarlo para quien no está todavía trabajando como docente, que está con una práctica, que tiene un grupo, que la planificación no es una cosa monolítica, sino que, bueno, tenés una idea, probás con un grupo y ves que no funciona o que funciona pero podría funcionar mejor, a veces haces un pequeño cambio, una variación. O a veces haces la variación específica para el grupo, porque si este grupo va a funcionar con esta dinámica, pero este otro jamás funcionaría así. Y me parece interesante eso porque una vez cuando piensa en el documento, sobre todo, la planificación como documento, piensa, bueno, es el momento, ¿no? Y empieza y termina. No sé cómo fue tu experiencia y me gustaría saberlo en realidad, porque no sé la respuesta. En mi caso, las que considero intervenciones exitosas, llamémosle así, o sea, esas formas de hacer filosofía que año tras año vuelvo a ellas porque son muy fermentales, han ido cambiando. Ha sido un proceso creativo bastante largo, digamos, ¿no? Donde se prueba, se cambia, se prueba, se cambia, se experimenta. En para tu caso, mí ¿se dio? las mejores experiencias son las que estaban previstas, cómo iba a empezar, cómo iba a seguir, cómo iba a continuar, pero que en el momento fueron cambiadas. Que en el momento fueron cambiadas. Esas me parece que son las mejores. Y creo que el pensar la clase previamente es lo que te permite poder hacer eso en la medida en que vos vas viendo las respuestas de los estudiantes y viendo las respuestas no habladas. Por ejemplo, las miradas, ¿no? Es decir, si van siguiendo, si se van enganchando, si les interesa, si no les interesó por ese lugar, por dónde podemos hacer que se interesen. Pero todo eso surge si uno piensa antes y tiene como, bueno, muchas ideas, que después uno dice, bueno, de todas las ideas que tuve voy a elegir esta. Pero después esas otras también pueden funcionar, ¿no? Y ir como a recurrir a aquello que en un primer momento uno capaz que dejó de lado, pero que en un momento específico pueden ser útiles y pueden sacar la clase adelante. Y mis experiencias personales fueron así, ¿no? Muy planificado, muy pensado, pero después, justamente, al tener ese dominio de lo que pensé, bueno, recurrir a otras cosas que no eran las que había elegido al principio. Suena como hasta paradójico, que parece que cuando lo planificás mucho o está muy planificada una clase, tenés como más libertad a veces para improvisar. No me parece igual paradójico cuando uno lo piensa. Creo que es así, que cuanto más lo planificás y más lo pensaste, más libertad tenés porque más lo pensaste. Más lo pensaste, tenés más cantidad de caminos abiertos. Exacto. Que se pueden recorrer. No sé, por ahí uno lee para pensar la clase, pero tiene que tener ese momento de decir, bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que voy a hacer la clase? Porque la clase no es ir a decir lo que leí. Claro. Entonces, bueno, ese camino entre lo que leí, la información, lo que temáticamente quería trabajar y lo que voy a hacer este año con este grupo, con estos estudiantes, ese camino, a eso es lo que yo le llamo planificación y me parece lo fundamental, por eso es lo que decía al principio. Lo pienso incluso como desde el punto de vista más psicológico, que tener tan claro lo que vos vas a hacer, que esté realmente planificado, que esté sólido el suelo donde vos estás pisando, te ayuda también a prestar atención a esto, a la mirada, al cuerpo, a lo que están diciendo en el momento. Porque cuando vos tenés la cabeza llena de ¿y qué voy a decir después? ¿Qué voy a decir después? Claro. Es más difícil estar atento a lo que pasa en el momento. Claro. Si tenés que ir armando, me parece, la clase en el momento, a partir de lo que leíste, no podés tener en cuenta todo lo otro. Claro. Entonces, por eso yo digo que es importante el pensarlo, el tener escrito también, ¿no? Una escritura para uno mismo. Y de ahí entonces, a partir de la planificación, aparece la novedad. Aparece la novedad. ¿No? Claro. Esto no es una idea mía, es una idea de Charletti.
que decía que solamente puede haber novedad cuando hay planificación. Si no hay planificación, todo es novedad, y si todo es novedad, no existe. Algo así decía, sí. ¿No? Entonces, me parece que está bueno eso, ¿no? Digo, sobre todo cuando uno conversa con los estudiantes de profesorado, que muchas veces piensan que la planificación es algo así como un papeleo que hay que cumplir, y la burocracia. La burocracia, exacto. Es un término que usan mucho. Creo que está bueno pensar que es algo que nos hace profesionales, ¿no? Poder manejar mejor, o haberlo proyectado antes, ¿no? El curso, la clase, bueno, la secuencia, lo que sea. Y desde ahí, entonces, sí poder dar apertura a la novedad y a lo que es especial en cada grupo, porque no puedo ir con el mismo pienso al mismo grupo, aunque sí puedo haber tenido el mismo texto, el mismo autor, la misma temática, claro, pero no la misma puesta en escena de eso. Exacto. Sí, e incluso es parte del arte de planificar, pienso yo, poder hacer algo que sea abierto, ¿no? Que vos no sea una propuesta, a ver, pongamos por caso, una propuesta muy extremadamente estructurada, donde yo voy y hablo, y lo único que tengo hecho es mi guión de lo que yo voy a hablar. Bueno, ya desde su planificación, esa propuesta no estaba abierta a la novedad, a el encuentro con el otro, con la otra. Genial. Esto como general, hablando de la importancia, el rol de la planificación, creo que ahí ya encontramos algunas falsas oposiciones, ¿no? Entre lo creativo, lo burocrático, lo planificado, lo improvisado. Pensando más en el proceso concreto, esta pregunta me gustaría que la contestes pensando no en lo que vos viste como docente de didáctica, sino lo que vos viviste como docente de filosofía de la educación, después también como docente de didáctica, pero pensando tus propias clases, no ayudando al resto, sino pensando tus propias clases. De algún lugar tenemos que partir, ¿no? En algún lugar hay que empezar. Entonces, lo que te quería preguntar es, en tu experiencia, ¿desde dónde es conveniente, o más bien qué potencias y qué debilidades tiene partir de distintos lugares? Pongo como un ejemplito para que esto sea más claro de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando yo recién arranqué a dar clases de filosofía, generalmente venía como con esta idea muy de manual de que voy a hacer en esta clase, voy a hablar de tal filósofo. Pongamos por caso, voy a hablar de Aristóteles. Entonces en mi mente decía, bueno, ¿cuál es el ABC de Aristóteles? Y a partir de esa idea, de ese autor en este caso, iba y seleccionaba. Bueno, seleccionaba el texto, pensaba las dinámicas, planificaba la clase en sí misma. En mi caso en particular, pero no digo que sea un buen ejemplo, es simplemente lo que me pasó a mí, con el paso del tiempo fui como cambiando un poquito, y es menos frecuente que diga voy a trabajar Aristóteles, y más bien digo, bueno, me interesa trabajar tal parte de un capítulo de la Ética a Nicómaco, y entonces parto desde el texto. A partir del texto capaz que sí tengo que presentar a Aristóteles, también por ahí a partir de ese texto puedo pensar cómo va a ser la dinámica de la clase, qué voy a llevar, qué preguntas voy a hacer, cómo se va a desarrollar esa secuencia. Entonces te quería preguntar, en tu caso, bueno, ¿por dónde empezaste? ¿Por dónde terminaste? ¿Cómo fue tu recorrido en torno a esto de pensar el primer pasito de la planificación? Yo planifico diferente de cómo lo hacía cuando empecé, eso indudablemente. Cuando yo empecé a planificar desde autores sugeridos, además, normalmente eso es lo que nos pasa a todos cuando somos practicantes, desde los autores sugeridos, con la sugerencia de leer el autor, de trabajar los conceptos principales, y bueno, y a partir de ahí empezar a pensar la clase. Hoy por hoy me parece que el punto de partida para pensar la clase desde el punto de vista filosófico es la pregunta. Es la pregunta. ¿No? Es el problema, ¿no? Y después llego al autor tratando de responder ese problema. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la pregunta-problema siempre en cada una de las planificaciones, ¿no? O sea, que no haya un divorcio o que no haya un olvido de lo que nos
propusimos en el inicio de cuál es el problema, que ese sea el eje, ¿no? Y lo otro fundamental es qué es lo que los estudiantes saben en ese momento. Esos son como los dos elementos, ¿no? Es decir, el problema y lo que los estudiantes manejan en ese momento. Otros autores, qué habilidades. Bueno, a partir de ahí es que yo hoy pienso en la planificación y de alguna manera aconsejaría pensar la planificación, pero no es lo que hice siempre. No es lo que hiciste. Y te puedo decir que por lo menos no es lo que hice en los primeros 10 años de trabajo. Yo creo que hay un quiebre ahí entre los primeros 10 años de trabajo. Casualmente yo me recibí en el año 90, o sea que mi cambio fue con el cambio de siglo. Un cambio de siglo. Ahí está. Y ahí creo que estuvo como toda una preparación en los años 90 para que, bueno, en el siglo XXI no es que haya hecho lo mejor, pero sí lo mejor que me salió, claro, y lo que me convenció a hacer. Claro. Sí, interesantísimo ver que de alguna manera los dos empezamos por ese camino que capaz que es de alguna manera el lugar común, sí, y también te da una cierta comodidad. Porque todos empezamos desde lo que sabemos. Sí. ¿No? Y lo que sabemos como practicantes es lo que hemos aprendido en las asignaturas, en las específicas. Sí, en las específicas, claro. Entonces, las específicas no didácticas, que sí, es específica, pero entonces, y claro, y está bien que sea así, porque uno, me parece que como didáctica, como profesor de didáctica también les plantea a los muchachos, bueno, trabajemos con lo que estemos seguros, busquémosle la vuelta para que eso que sabemos y ha pasado por el tamiz de los docentes especialistas está bien. Entonces uno empieza a pensar desde lo conceptual, digamos, ¿no? Desde el filósofo, desde lo que dijo. Y bueno, creo que eso es como un camino bastante corriente, común y no sé si necesario, pero tal vez el que se sigue. Pero hay otras maneras de pensarlo que creo que llevan a que el encuentro con los estudiantes sea más fructífero, que participen más, porque bueno, si no de esa manera es casi que aprender lo que el filósofo dijo. Claro. Y discutir con lo que el filósofo dijo, pero de otras formas el centro también está en lo que el propio estudiante puede decir de lo que el filósofo dijo, claro, y del problema central que es lo que, claro, nos convoca. Me quedé con esta pregunta. Vos decís la pregunta filosófica o el problema filosófico no necesariamente es el problema que vos planteás en la primera clase, o sí, vos llegás a la primera clase y vas a trabajar, bueno, no sé, cuál es la vida buena y le planteás enseguida ese problema, o ese es un problema que está en el trasfondo, digamos, de tu propia planificación. Bueno, creo que lo he hecho por diferentes lugares, a veces tener una idea de cuál sería el problema filosófico histórico, ¿no? Para mí y tratar de las primeras clases trabajar conjuntamente para ir descubriendo dentro de ese problema filosófico cuáles son los problemas que pueden movilizar más a ese grupo de estudiantes. Pero creo que sustancialmente la idea está a partir del problema filosófico y considerar que ese filósofo hace una respuesta a ese problema, pero podría ser otro. Y eso puede variar, y eso también puede variar con el tiempo, con los grupos, que no es que tenga que estar Aristóteles este año porque tiene, claro, que ser Aristóteles. Claro. Es muy lindo eso, como le dijiste recién, porque de alguna manera pusiste el ejemplo de lo que habías dicho hace un ratito, y es que esta forma de acercarte a la planificación realmente abre mucho más a lo que les pasa a los estudiantes y pone al filósofo un poquito menos en el centro, ¿no? Sí. Cuando vas parto del filósofo, voy con los conceptos fundamentales, en el centro de la cosa está el filósofo o la filósofa que estés trabajando. Acá recién lo dijiste literalmente, puede ser este filósofo, pero puede ser otro también. Podría haber otra persona, porque lo que nos convoca es el problema y no necesariamente las ideas de esta persona o las respuestas que se dieron, claro, a este... No poner el foco solo en la respuesta. Claro.
Sí es importante, me parece, en filosofía, trabajar respuestas, que no quede solamente en los planteos de problemas, pero no con un filósofo en especial. O sea, el sentido de nuestras clases de secundaria, para mí no es que conozcan filósofos antiguos, medievales, modernos, es decir, no ese es el sentido. Ese es el sentido que yo tenía al principio de mi carrera, ¿no? Claro, exacto. Ahora creo que no es así. Ahora, que esos filósofos estén en la clase y puestos en discusión, para mí es importante que estén. Y claro. es importante leer textos fuentes, pero pueden variar. Pueden ser fragmentos diferentes. No tengo por qué leer antes pensaba, bueno, todo el capítulo. No tiene por qué ser eso. En base a esas dos ideas fundamentales, que es el problema que estamos discutiendo, que nos estamos planteando con el grupo, y también lo que el grupo ha aprendido de filosofía en el curso, y si es posible en otros cursos también. O sea, tener en cuenta qué es lo que traen para poder abordar ese problema. Y algo que por ahí he pensado en los últimos años cuando pensaba las clases de filosofía, es como entender la filosofía desde concepciones diferentes. A ver si soy clara en esto. Mi concepción de filosofía cuando me formé era una concepción teórica. Es el saber en sentido aristotélico, ¿no? Y entonces mis clases estaban pensadas desde ese lugar, desde la respuesta, desde lo teórico, desde lo conceptual, que para mí, como dije recién, tiene que estar. Pero también, incluso teniendo a Aristóteles como referente, la filosofía en el aprendizaje personal de la buena argumentación, del no pensar dogmáticamente, de tener apertura a las ideas del otro, de poder dialogar, de hacer un debate cooperativo donde buscamos la verdad. Y bueno, eso también como un contenido a tener en cuenta en la planificación. Y el otro, tal vez desde una tradición más helenística, si se quiere, el sentido de la filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, en las actitudes, en la actitud frente a la vida. Entonces, esas tres cosas articularse cuando pienso una clase, que no son 45 minutos, porque si no es imposible que todo esté, pensando la clase como algo que se mantiene un poco más en el tiempo, claro, ¿no? Sí. Otra vez vamos a traer al mismo a Cerletti Cerletti, que lo estamos pronunciando de dos maneras, pero es una idea que está muy presente en él, de que lo que hacemos a la hora de enseñar filosofía de alguna manera trasluce lo que entendemos por filosofía, sí, ¿no? Claro. Y acá aparece un ejemplo muy claro donde esta apertura que se fue gestando en los 90 y con el cambio de siglo se materializó, capaz que sí fue un cambio al respecto de cuestiones puramente técnicas, didácticas, pero que vino acompañado, o quizás fue la consecuencia de un cambio de entender qué es la filosofía, qué es esto que estoy haciendo yo cuando voy a dialogar adentro de un aula. Creo que ayudó ese cambio didáctico que hubo, de didáctica general, también ayudó en filosofía a pensar otras filosofías más allá de la filosofía teórica, claro, ¿no? También hay que pensar que, bueno, yo me formé en los 80, el neopositivismo era muy fuerte, lo conceptual, lo epistemológico. Entonces, desde ahí había una visión de la filosofía. Y lo otro no es que vino desde la didáctica algo diferente, fue la propia filosofía buscando otras raíces y otros sentidos de la filosofía. Y bueno, y yo podría decir que empecé pensando que la filosofía era un conocimiento teórico, ¿no? Una ciencia, si se quiere. Claro. Y terminé pensando que era una actitud para la vida. Para mí lo más importante dentro de una clase de filosofía en mis últimos años es reflexionar sobre las actitudes. No
no transmitir, porque para mí el docente no debe transmitir valores, pero sí debe dar mayores posibilidades de pensar en los valores que un estudiante, que los estudiantes van construyendo para su propia vida, y bueno, más puesta el pienso de la clase para ese lugar. Pero para ese lugar también recurro a los filósofos. Claro. Eso está bien para cuidarnos de no cometer falsas oposiciones. O sea, entenderlo quizás como un modo de vida o como una actitud, o entenderla como una práctica que tiene efectos en la vida cotidiana e incluso en la subjetividad, no implica que estemos negando la importancia de estudiar la historia de la filosofía, ni mucho menos. Al contrario. Al contrario. Al contrario, porque ahí es donde podemos encontrar fundamentos teóricos para la escala de valores que estamos construyendo. Exacto. Y también poder pararnos sobre hombros de gigantes, porque en el fondo esta actitud, como vos lo dijiste, y yo te acuerdo 100%, quizás la aprendí de vos, en la filosofía como actitud, como forma de vida, como modo, yo generalmente uso esta expresión de Hadot de como modo de vida, no la estamos inventando en los años 2000, o sea, es algo... Una tradición milenaria. Por eso. ¿No sería poco absurdo no recurrir a ese caudal de información, de prácticas, de textos? Y aquello que pueda ser leído y entendido por el estudiante, porque eso me parece también, que no lo dije antes, pero a veces hay textos que son representativos de un autor, pero que son casi imposibles de ser llevados a la clase. Claro, entonces, por eso digo, ¿qué herramientas tiene el estudiante y qué puede para que realmente ese encuentro con el texto del filósofo sea placentero y haya posibilidades de discusión y de diálogo? Porque si yo me paso los 40 minutos tratando de explicar 2 líneas del autor porque es tan difícil, entonces ahí yo siento que perdí el tiempo. Claro. Entonces, quizá otro texto que pueda ser rico también, capaz que no es el más significativo para el autor, ¿no? Por ejemplo, una cosa es leer El Capital y otra cosa es leer los manuscritos económicos filosóficos del 44. Exacto. Entonces, bueno, vayamos a lo que el estudiante está capacitado para poder entender. Es decir, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, ¿no? Lo puede hacer, pero si es tan trabajoso, los tiempos en una educación media son escasos para ese trabajo, y si es tan trabajoso también pierde lo atractivo para el estudiante y está diciendo que la clase se acabe. Ceci, bueno, estuvimos hablando de alguna manera cómo empezar a pensar una clase, como el punto de partida. La pregunta ahora es, bueno, en tu caso, el problema y la pregunta son como un buen punto de partida, y además también lo que saben los y las estudiantes. Ahora, de ahí hasta llegar a nuestra clase, que dijimos, bueno, está planificada, hay un largo trecho, y te quería preguntar un poco por ese proceso, que es parte del proceso creativo también, ¿no? Digamos que quien tiene quien se le ocurre una canción, después tiene que ir y probar y tiene que componerla, tiene que hacer los arreglos. También en nuestro proceso creativo se nos ocurren ideas lavando los platos, pero después tenemos que llevarla a cabo. Y hay muchos procesos, desde seleccionar los textos, editarlos si los vamos a editar, si vamos a preparar materiales aparte de textos, prepararlos, de alguna manera pensar secuencias. Quería preguntarte un poco en ese proceso de ir desde la idea más general a la idea más concreta, si puedes narrarnos un poquito de tu experiencia, si tenés algún... Acá también vale hablar como profe de didáctica que hayas observado típicos problemas, pero también desde tu experiencia, si tenés algo para comentarnos. La verdad que no sé si hay un camino de ese proceso creativo, porque lo pienso en mi propia pienso de las clases, ¿no? Lo trato de repensar y no sé si hay un camino establecido de qué hacerlo. O sea,
tengo como esa tríada, ¿no? El problema, los estudiantes y la respuesta del filósofo, ¿no? Y, y bueno, y después de tener eso, lo pienso como un triángulo, bueno, ¿cómo voy a hacer para que eso que saben los estudiantes y esa pregunta que nos convoca y ese texto del filósofo se puedan vincular en el grupo, ¿no? Y se puedan vincular en la clase? Y por ahí creo que pienso en qué actividades me nuclean esas tres cosas. Pero no sé si hay un camino para pensar esas actividades. No lo identifico en mí. Claro, eso creo que es una primera respuesta interesante para ver, es que No lo después identifico. de varias décadas dando clase y haciendo esto, o sea, porque seguro que esto lo hiciste, no sé si miles, quizás, miles de veces, Sí, capaz que sí. pero no hay un método, por lo menos en tu No, caso, que además no. estuviste de este lado, que es el de enseñar didáctica, que te hace mirar, vos no identificaste un método. Si te haces fuerza, ¿no? Si tuvieras que forzarte un poquito a pensarlo, ¿te parece que es que no viste el método porque directamente no lo había? ¿O que quizás podés identificar, para vos concretamente, ¿no? No necesita aplicar para todo el mundo, pero podés identificar ciertas regularidades? Bueno, no sé. No puedo identificar un camino, ¿no? Creo que hay muchos caminos y no solamente que cada persona que piensa sus clases y planifica tiene su propio camino. Estoy empezando a pensar en los estudiantes, ¿no? Y creo que cada uno lo va pensando de forma diferente. Y creo que eso está en la creatividad de la planificación, ¿no? Así como hay creatividad en la puesta en escena de la clase, ¿no? Que se construye entre muchos. Me parece que también hay creatividad cuando uno está solo planificando su clase. Vale. Entonces empezás por el final o por el principio, ¿no? Sí, tengo como alguna receta, ¿no? De que, bueno, que iniciemos la clase con algo que sea atractivo o lo más atractivo posible. O por lo menos que incorpore a todo el mundo, ¿no? Para tener un punto de partida que sea visualizado por los estudiantes como interesante. Después ir a la respuesta del filósofo, ¿no? Después ir a los textos y después ver cómo vinculamos esas respuestas del filósofo con la vida cotidiana del estudiante, con alguna actividad creativa para el estudiante, ¿no? O más creativa, ¿no? Donde pueda, no sé, si leemos la carta de Epicuro, contestarle. Claro. Mandarle un correo, una claro, carta. Sí. Hoy algo, hasta un correo ya es. Sí, ya es. Ahí está, ¿no? Es decir, bueno, por eso digo, ahí está. Un TikTok para Epicuro. Ahí está, un TikTok para Epicuro. Quiero decir, creo que ahí sí, como esos tres elementos, ¿no? Pero después, cómo pensamos y cómo concebimos cada uno de esos momentos de la clase, no encuentro una respuesta de decirte cómo. No la encuentro. Está bien, no tenés que encontrarla. Yo tampoco la tengo para mí. Sí. Me parece igual que es una buena respuesta ver que... Ese es el proceso más creativo, claro, ¿no? que es creativo, y en esto es muy parecido quizás al proceso artístico, de que pareciera que parte de la magia pasa tras bambalinas, Sí, ¿no? sí. Es que el momento de lavar los platos, el momento de volver en bicicleta del liceo, es el momento más creativo para mí. Claro. Sí. Si yo puedo identificar esos momentos, no fueron cuando me senté con la lapicera y el lápiz y la hoja a escribir, sino en otros momentos. A veces me despertaba con una idea. Claro. Me despertaba, o sea que se ve que cuando estaba durmiendo seguía pensando. Se estaba procesando. Y ahí, cuando aparecen esas ideas, fueron las que funcionaron mejor en clase. Sí. Así que creo que también hay que dejar ese proceso creativo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, aclarar capaz que en todos esos casos, y esto está como muy estudiado en el mundo de la creatividad, de que hay antes una etapa de preparación, ¿no? Que no es que a nosotros no... Te pasa que estás lavando los platos y se te ocurre cómo dar una buena clase de filosofía. No se te ocurre la solución a un problema de física teórica. Se te ocurre de temas sobre los que vos ya estás preparándote,
estás explorando las posibilidades, estás dialogando con Sí, los por muertos eso a través de los textos. el momento de lectura previa es fundamental. Es fundamental. Es Claro. fundamental, porque solamente aparecen esas ideas, esas buenas ideas que te cambian la clase, Te ¿no? cambia, sí, sí. Justamente a partir de lo que vos ya leíste y sabías, Claro. y de lo que fuiste pensando más conceptualmente. Claro. Pero me parece que a partir de ahí, no sé, tu propio cerebro trabaja. Sí, y sí. además después como que se acostumbra a que sea así, Claro. ¿no? Es decir, lo dejás. Lo Claro. dejás porque sabes que en algún momento van a aparecer esas Claro. ideas geniales. Entonces vamos a dar una receta y hay que estudiar un montón Sí. y después lavar los platos, andar en bicicleta, Sí, ¿viste? Pasar el salir a trapo, caminar, salir a caminar. Claro, claro. ¿Sabes qué? No, y además que digo eso de lavar los platos porque a veces uno piensa que en los momentos rutinarios no podría aparecer. Al contrario. Tal vez es que en el momento rutinario uno no piensa en lo que está haciendo y puede ocuparse de pensar en otras cosas. Sí, sí. Ceci, la última pregunta para ya ir cerrando. No necesariamente tiene que ver con planificación, pero bueno, vos estás en tu primer año de jubilada y eso te da un punto de vista increíblemente bueno para pensar en lo que fue tu carrera. Me gustaría que pienses, si tuvieras la chance de hablar con la Ceci de 18, 19, 20 años, cuando estabas haciendo el IPA y estabas en tu primer práctica, recién estabas arrancando, si pudieras decirle algo que ahora ves con mucha claridad y en aquel momento, bueno, más bien se veía oscuro, y que hubiera estado bueno saber si tendrías algo que te gustaría decirte. Bueno, yo le diría que confiara en sus profesores o docentes de didáctica. Que confiara más, que las devoluciones que le hacían siempre eran con el ánimo de mejorar y que pretendían ayudarla. Porque creo que ella, Cecilia, era mucho más desconfiada de lo que yo hoy sería si pasara por la formación docente y confiaría más en los docentes de didáctica. Claro. Eso es lo que le diría. Confía más. Sí, que los docentes de didáctica están para acompañar en el proceso, para ayudarte y que bueno, y que de esa manera creo que podría disfrutar más de cada una de las clases, no ponerse tan nerviosa en las visitas. Y bueno, eso para mí lo fundamental que le diría era eso, porque hoy disfrutaría más de una formación docente, creo, que cuando en el momento que tenía 18, 19 años. Claro. Sí, es bien interesante esto que decís. Es algo que me resuena un montón. Bueno, y es lindo hablarlo contigo, que sos mi profe de didáctica, ¿no? Que en el momento muchas veces, capaz que por defenderte, capaz que porque a veces te sentís atacado o algo así, es como que muchas veces te cuesta dar esa confianza y entender que justamente sí, vos no sos perfecto, que la otra persona no está ahí cumpliendo, creo que en didáctica esto aplica especialmente, no está cumpliendo con una burocracia y la persona que te está diciendo está implicada contigo, Claro, está siguiendo tu proceso y de alguna manera tu triunfo es su triunfo también, ¿no? O sea, lo que esa otra persona quiere es que vos te desarrolles y seas la mejor docente posible, digamos, ¿no? Sí, claro, yo eso lo veo en la perspectiva, lo veo tal vez porque trabajé, no sé, casi 15 años como docente de didáctica. 14 creo que son. Y tal vez lo pude ver teóricamente en la mitad de la carrera, cuando todavía no era docente de didáctica, porque llegué a ser docente de didáctica porque me gustó mucho ese camino. Y en una experiencia que tuve de ser subdirectora, que
descubrí que no me gustaban los cargos de gestión, pero me gustó mucho. Yo era subdirectora en el nocturno y tenía muchos profesores jóvenes y acompañaba mucho los procesos de esos profesores jóvenes, que además me venían a preguntar y me mostraban las planificaciones y todo, y yo no era profesora didáctica. Y ahí descubrí que los estudiantes, que en ese caso ya eran muchos docentes egresados, otros estaban estudiando, necesitaban ese acompañamiento. Y entonces ahí empecé a darme cuenta el rol del profesor de didáctica desde ese otro lugar que no lo había visualizado cuando hice la carrera, que claro, terminé con 22 años. Tal vez la propia juventud que tenía no me permitía ver el docente como un compañero en ese proceso, ¿no? Sí. Lo veía como lejos, porque más el profesor de didáctica en general, en tu caso es una excepción, y cuando yo lo hacía eran los profesores más veteranos, porque la experiencia es lo fundamental ahí. Claro. Entonces había una distancia mayor entre la juventud que tenía y los profesores que estaban a punto de jubilarse. Claro. Y tal vez no lo disfruté tanto en ese sentido, o con todos los docentes, porque con algunos sí. Y entonces eso me parece, no lo había pensado nunca, pero hoy me hiciste pensar que eso le diría a esa Cecilia. Que se anime a confiar más en sus profes de didáctica. Sí, que se anime a pensar más, que haga más preguntas. Claro, que haga más preguntas. Que preguntar todo el tiempo no quiere decir que no sepa hacer las cosas, sino que preguntar implica también no sé, pedir la visión de alguien que ha tenido la experiencia, ¿no? Yo, no sé, veo que aquella Cecilia era muy de tener, bueno, yo voy con esto y a ver qué sale, y no preguntar antes, ¿no? Claro, tampoco estaban todas las posibilidades de preguntar como hay ahora, ¿no? Sí, claro. No existía el WhatsApp, no existía el celular, o por lo tanto, vos veías al profesor de didáctica una vez por semana y a la visita. Y chao, no había otra forma de comunicación. Claro, sí, eso es cierto, pero me parece que eso es más accidental. Sí. Pero que sí hay otra cosa que sería más esencial, si lo querés decir así, que es esto de cómo nos relacionamos con ese otro. Y es cierto que el rol de didáctica, pero también es el rol de docente de filosofía en el aula, puede ser un rol donde la confianza sea una parte importante y donde por ahí nos animemos a mostrar esas partes más vulnerables y más... Porque preguntar significa también eso, ¿no? Claro. Implica mostrarse vulnerable, decir, bueno, no estoy seguro si esto... Sí, pero preguntar implica mostrar qué estás pensando. Y eso para mí tiene un valor hoy muy superior de lo que tenía en aquel entonces. En aquel entonces yo creía que tenía que pensar y las cosas tenían que salir. Y hoy pienso que, a pesar de haber dado 35 años de clase, tuve clases espantosas. Claro que sí. Las últimas clases también, debo haber tenido clases muy malas. Y eso es natural también. Eso es natural. Eso es natural, porque ese proceso de creatividad a veces creas cosas que no están tan buenas. Claro. Que vos crees que van a tener un resultado que finalmente no tienen. Claro. Y creo que una de las cosas importante es ser capaz de darte cuenta, ¿no? Y cambiar en el momento, pero cuando sos practicante, como ya tenés un profesor que te está acompañando, aprovechar que te está acompañando. Claro. Y consultar antes, ¿no? Y bueno, y después con esa respuesta ves, ¿no? Ves qué haces, claro. Pero animarte a preguntar, claro. O sea, animarte a mostrarte. Claro. Hay como otra paradoja también interesante ahí, que es que pareciera que confiar en vos y confiar en el profe o la profe implica también aceptar el error y aceptar que eso, incluso después de 35 años, podés hacer clases que sean espantosas, pero justamente confiar es eso, es poder aceptar de alguna manera que te pasa esto. Claro. Bueno, me puedo haber equivocado, claro. Y yo misma en mi autocrítica o la otra persona en su heterocrítica, digamos, su crítica desde afuera, puede hacer eso visible y no hay nada de malo
eso, ¿no? O sea, la confianza, en este caso, Claro, sí, no implica exactamente. decir yo soy perfecto, está todo Sí. genial, sino ver y aceptar y abrazar esa imperfección. Y bueno, tal vez ahora con esta conversación, ¿no? Sí, te das cuenta que podés tener clases malas, ¿no? Y reconocerlo, me parece que es lógico, está bien, es saludable, es sano. Pero también de tanto planificar clases, de tanto pensar las clases, esas clases malas son cada vez menos. ¿No? Entonces, el valor de haber pensado antes. El valor de ¿no? haber pensado. Pero claro, eso no quiere decir que seas perfecto, que no salgan clases malas donde vos ves que los chiquilines se aburren y que le estás buscando. Ya llega un momento del aburrimiento de repente, que ya no hay nada que puedas hacer que pueda generar un diálogo diferente. Entonces, a veces uno hasta cuando se está por jubilar tiene momentos en que dice que se termine la clase porque esto lo quiero repensar, ¿no? Sí, claro. Pero claro, creo que esas cada vez son menos producto de que la planificación y sobre todo de repensar las clases Claro. después, que eso es una cosa muy importante, Fundamental. porque hablamos de la planificación previa, Sí. pero después hay un repienso, ¿no? Exacto. De lo que hice. Creo que eso es fundamental para que esas clases malas sean cada vez menores. Claro, ya está repensado, ya pasaste por ese proceso. Claro. Y creo que es interesante también que aunque es un proceso creativo, aunque no hay caminos, no hay recetas, etcétera, sí creo que vamos viendo que de alguna manera vamos mejorando con el paso del tiempo. No por el paso del tiempo. No por el paso del No tiempo, por con el paso del sí, tiempo. ahí Sí. está. Sí. Lo dijiste bien, pero yo quería recalcar Sí, eso. me parece muy bien. Porque no es que el paso del tiempo te va a hacer mejor docente. No, No, no. para nada. Para nada. Para nada. Sí, de personas viejas está lleno el mundo, pero de personas sabias no tanto, ¿no? Y Entonces, lo claro, mismo pasa en la sí. docencia. Y así como nos tomamos el tiempo para pensar la clase antes, tenemos que tomar el tiempo para pensar la clase después. Claro. Que también se puede hacer lavando los platos. Y Sí. también se puede hacer en Sí. otra actividad. No es Mi necesariamente. momento fundamental era cuando cuando subía la bicicleta y venía para mi casa subiendo el repecho, ¿no? Que entonces demora mucho más que llegar. Claro. Y bueno, y ese era el momento de repasar cada una de las clases y ahí ver para atrás. Buenísimo. Ceci, última preguntita para cerrar, así Sí, de respuesta bueno. cortita, es: estudiantes están planificando sus clases, o bueno, también aplica para docentes noveles. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí te parece que tienen que pasar por nuestra cabeza a la hora de planificar Bueno, tal vez nuestras una. clases? Una. El para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué trabajo este problema? ¿Para qué? ¿Qué aporta? ¿Qué sentido tiene? Para mí eso es lo principal. Después de eso, entonces sí, ¿cómo? Bueno, ¿qué y cómo? Pero lo primero, el para qué. El para qué. Sí. No digo como un objetivo así, sistemático, que tiene que terminar con un verbo. No estoy diciendo eso, sino el sentido de lo que estamos trabajando, ¿no? Si yo no encuentro ese sentido, entonces tengo que seguir otro camino. Y eso Entonces, lo aprendí la primera vez que tuve un grupo a cargo, es decir, en la didáctica 3, ¿no? Que dentro del programa de cuarto año que estaba siguiendo estaban las áreas de la conducta. Y hacía una semana que yo estaba leyendo sobre áreas de la conducta y me daba vuelta para qué. Todo el mundo lo daba, todo el mundo lo trabajaba. Yo nunca le encontré el para qué, nunca le encontré el sentido. Lo saqué, fui por otros lados y a partir de ese momento me di cuenta que eso era lo fundamental para pensar una clase, el sentido. Muchas gracias, Ceci. Era eso. Bueno, un gusto, la Muchas verdad, gracias. encontrarme contigo.